Queridos hermanos y hermanas, continuamos con este tema del Evangelio y la divina voluntad. No juzguéis y no seréis juzgados. Tercera parte. Para lo cual vamos a tomar el escrito del 9 de julio del año 1930, volumen 28, del reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo. Ya en su parte intermedia y final de este escrito dice Jesús: Hija mía, no temas, mi modo de obrar es siempre puro y santo, cualquiera que sea, y aunque parezca extraño a las criaturas, porque toda la santidad no está en el acto externo del modo de obrar, sino depende de la fuente de la santidad interna, de donde sale, y de los frutos que produce mi modo de obrar. Si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo? Así me agradaba y por eso lo hacía. Por los frutos se conoce el árbol, si es bueno, mediocre o malo. Y me disgusta sumamente que en vez de juzgar los frutos, han juzgado la corteza del árbol y no la sustancia y la vida del mismo árbol. Vean, eso también se aplica a nuestra vida personal, familiar. Muchas veces, hasta en los noviazgos, se ve esto de que más se fija la persona que está enamorada o que pretende un novio que le lleve al altar, un matrimonio, y se escogen parejas que aparentemente lo tienen todo. Así juzga el hombre y la mujer actual. La buena apariencia, la buena presencia, que esté bien vestido, que sea guapo y que tenga recursos económicos, ya sea una buena cuenta bancaria, una propiedad, un carro, etc. Y eso nos deslumbra. Y no importa sus modos de vivir, a veces pueden ser ya que manifiesten sus propios defectos, pero muchas veces son gente que esconde los defectos para impresionar o deslumbrar a una persona. Son hipócritas. Y la persona incauta, que no está movida precisamente y no tiene la sabiduría divina porque vive en un mundo sin Dios, se deslumbra y cae en el consenso humano de que está por delante un buen partido, como llaman ahora a esa persona que tiene esas cualidades físicas y recursos humanos. Y después, ese buen partido va a ser una pesadilla en tu vida. Te van a partir la vida. ¿Cuántos desengaños? ¿Por qué? Porque no se conoció a la persona por sus frutos, sino por la corteza, por la apariencia. Como dice Jesús aquí, por los frutos se conoce al árbol. En cambio, puede ser una persona, una mujer humilde, trigueña, como decimos aquí a los mestizos, trigueña, trigueñona, feíta, que no tiene ningún respaldo económico que sea suficiente para la persona interesada que busca un bien material, que viva modestamente, que no sea de un buen origen familiar, el origen familiar que ahora se pretende imponer, ¿no? A ver qué apellido tienes, de dónde provienes, de qué ciudad, de qué país. Miran su color de la piel, y ahora van inclusive ya en internet que se ha facilitado al árbol genealógico, a ver quién es esta persona, a ver cuáles eran sus antepasados. Tonteras. Nosotros venimos de Dios. Ese es nuestro origen y no importa
lo que sea esa persona por fuera, por su corteza, moreno, trigueño, blanco, ojos azules, ojos cafés, ojos de capulín. Tonteras, tonteras, porque estamos solamente viendo por fuera y después te vas a tener una decepción, porque una cosa es la apariencia de novio, otra cosa es la realidad de marido o de esposa, de mujer. Entonces, por los frutos se conoce a la persona. Y continúa Jesús. Pobrecitos, ¿qué cosa pueden comprender con mirar la corteza de mis modos sin descender a los frutos que el árbol ha producido? Quedarán más en la oscuridad y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos que mirando en mí la corteza de mis obras y palabras, no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron con darme la muerte. Claro, porque Jesús aparentemente era un pobrecito, un carpintero. ¿Acaso podrá salir algo bueno de Nazaret, viendo hasta el origen, el pueblo donde nació o donde vivió? ¿Acaso este carpintero puede ser el Mesías? Porque ellos esperaban a un rey, a un todopoderoso que acabe con el imperio romano que los dominaba y dejar de pagar impuestos a este imperio opresor. Querían un liberador político y no un hombre humilde, sencillo, que venía con su ejemplo de su pobreza a enriquecernos, como dice su palabra, con su palabra, con su sabiduría, con sus enseñanzas, con sus milagros. Ni la resurrección de Lázaro les convenció. Miren, estaban tan obcecados sin ver los frutos que realizaba Jesús en su obra. La conversión de las personas. Una María Magdalena que tenía 7 demonios, cómo lo santificó, cómo hizo del mismo Lázaro un hombre que era supermillonario, lo hizo un hombre bueno y que su riqueza puso en bien de los pobres, o un Zaqueo igual explotador, como con el Evangelio le cambió la multiplicación de los panes, la curación de los leprosos, ciegos, sordos. Hoy que estamos leyendo a Mateo en estos tiempos de los milagros. Bueno, pero sobre todo su palabra, su presencia divina, su amor, su misericordia. Eso no les importó. Lo que esperaban es un hombre poderoso y que aparente pues riqueza y poder. No. Y además, así se da un juicio, sin implorar la ayuda del autor y dador de las luces, y sin interpelar a aquella que con tanta facilidad ellos juzgan. Ahí está el juzgamiento. Jesús hace sus milagros por obra de Belcebú. Miren qué ofensa qué pecado contra el Espíritu Santo. Viendo los milagros, pensaban y juzgaban de que era el demonio que hacía los milagros, en vez de ese poder divino que tenía Jesús. Y además, ¿qué mal les hacía yo? ¿Y qué era lo que tú recibías cuando yo vertía de mi boca en la tuya? La fuentecita que salía de la fuente de mis amarguras y que me dan las criaturas, no vertía en ti el pecado, sino parte de los defectos, y por eso tú sentías la intensidad de las amarguras, la náusea.
qué fea es la culpa. Y tú al sentir estos efectos aborrecías el pecado y comprendías por ello cuánto sufre tu Jesús cambiando tu ser y también cada gota de tu sangre en reparación para tu Jesús. Tú no habrías amado tanto el sufrir para repararme si no hubieras sentido en ti los efectos de la culpa y cuánto sufre tu Jesús al ser ofendido. Claro, era un modo de hacer sentir a Luisa lo que él vertía de su boca a través de la boca de Luisa. Ella sentía las amarguras que encierra el pecado. Y claro, mucha gente que no entiende este lenguaje místico, pues ya lo juzgaban a Jesús. ¿Cómo es posible que haga esto con una mujer? Pero era para que tome conciencia Luisa lo que es el pecado y haga actos de reparación por todos los pecados que se cometen en el mundo de todos los tiempos. Vean, por ejemplo, a mí personalmente me ha impresionado la 9ª hora de las horas de la pasión. Cuando ustedes recordarán, Jesús se encuentra solo, abandonado por los apóstoles, ni estaba la Virgen María a su lado, solo. Pobre, atado Jesús, llevado como un animal, y lo arrojan al torrente de Cedrón, a ese río que estaba en las afueras de Jerusalén, por donde iba toda la inmundicia de las aguas negras. Ahí lo arrojaron, lo botaron, y él tuvo que beber esas aguas inmundas, esas aguas hervidas. Ahí estuvo, obligado. Pero al mismo tiempo, ¿qué lección nos da a través de Luisa cuando medita con ella lo que pasó cuando la arrojaron a ese río, el Cedrón? Ahí sintió el pecado en sus entrañas Jesús. Lo que es el pecado es una porquería, es un agua peor que un agua servida. Es tremendo eso, a mí me impacta cada vez que lo escucho. ¿Para qué? Para llamando la atención de lo que es el pecado y lo que sufre este Jesús, y hacer en esa hora actos de reparación por tanta gente que le ofende, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, porque así nos da a entender el Señor en esa hora de la pasión, que cuando vamos a comulgar en pecado, sin estar en la gracia de Dios, así Jesús nuevamente se adentra en esa alma de estiércol, de aguas hervidas. Ahí eso siente. Entonces, eso nos llama la atención para prepararnos a hacer una recepción a ese Jesús que viene a nuestras almas en estado de gracia. Y no dejarle ahí como pasó después que le sacaron tiritando de frío. Y fue Luisa la que fue a calentarle. Tiene esa visión mística. Ella le fue a limpiar toda esa inmundicia y a darle con su amor el calor que necesitaba en ese frío intenso que tenía. Igual nos enseña para que nosotros, si estamos en gracia de Dios, acogerle a ese Cristo y hacer actos de reparación por tanta ofensa que se comete en la Santa Eucaristía. Entonces eso le va a agradar, que hagas un acto de reparación en cada Eucaristía que hagas con Jesús. Y continúa Jesús. Pueden decir, ¿por qué lo hacía de la boca? Lo podía hacer de otra manera, pero así me agradaba. Y yo he querido hacer contigo como un padre hace con su pequeña hija, porque por pequeña se deja hacer lo que él quiere. Si su padre se vierte en su pequeña, con modos tan afectuosos y amorosos como si encontrase en ella su propia vida, porque sabe que nada rechazaría a su padre, aunque se requiera el sacrificio de la propia vida. Y esa confianza que tenía Jesús con Luisa como una hijita, y que él iba a aceptar esos modos de Jesús
y no hacerse escándalo como lo hicieron muchos al leer ese acto de verter su amargura en la boca de Luisa. Ah, hija mía, mi delito es siempre el amor, y es también el delito de quien me ama. No encontrando otra materia de qué juzgar, juzgan mi demasiado amor y aquel de mis hijos, que tal vez han puesto la vida por ellos mismos. Y luego ahora pueden juzgar como quieran, pero ¿cuál no será su confusión cuando vengan ante mí y conozcan con claridad que he sido justamente yo el que he obrado en ese modo condenado por ellos, y que su juicio me ha impedido una gran gloria mía y un gran bien en medio de las criaturas, cual es el conocer con más claridad qué significa hacer mi divina voluntad y hacerla reinar. No hay delito más grave que el de impedir el bien. Por eso, hija mía, te recomiendo que no quieras turbarte ni alejar nada de lo que pasa entre tú y yo. Asegúrame que mi obrar tenga su cumplimiento en ti. No quieras darme ningún dolor por parte tuya. Yo quería difundir el bien fuera de ti, pero la voluntad humana se atraviesa a mis designios. Por eso ruega que yo venza a la voluntad humana y que no quede sofocado el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Entonces también aquí nos advierte, cuando estemos ante su presencia y nos haga ver lo que hemos juzgado mal a Jesús, de sus actos, y también de lo que hemos juzgado mal de nuestro prójimo. Ahí vamos a ver, a darnos cuenta lo que fue equivocado nuestro juicio. Tendremos que pedir perdón y misericordia por esos malos entendidos, por haber juzgado mal de Dios y de las personas. Pero te digo, continúa Jesús, que los conocimientos sobre mi divina voluntad no quedarán sepultados. Ellos son parte de mi vida divina y como vida no están sujetos a morir. A lo más podrán quedar ocultos, pero morir jamás, porque es decreto de la divinidad que el reino de mi divina voluntad sea conocido. Y cuando nosotros decretamos no hay potencia humana que nos pueda resistir, a lo más será cuestión de tiempo, y a pesar de las oposiciones y juicios desfavorables de estas personas competentes, yo me haré camino, y si estos son sus juicios, querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades. Sí, lamentablemente, hay gente que se opone a estos escritos que sean divulgados, inclusive sacerdotes. Yo mismo he tenido esa experiencia con lo que he publicado y con mi grupo pequeño que tenía antes de la pandemia en la librería espiritual. Cómo venían a quejarse señoras, seguramente se confesaban con este sacerdote y les hablaban del tesoro que encierran estas verdades de la divina voluntad. Y este sacerdote pues no tenía esa apertura para oír o leer un poco siquiera de estos escritos, sino que ya juzgó de que esa obra no es de Dios, que no está aprobado por la iglesia y que por lo mismo no vayan a ese grupo y no lean los escritos de la divina voluntad. Qué bueno que hay otros sacerdotes, en cambio, como un sacerdote que me escribió desde Venezuela, un sacerdote que por su pobreza no podía comprar la colección de los libros del Reino del Fiat Divino porque se había quemado sus libros, su biblioteca. Él me decía, pues a lo mejor fue un mal del demonio que acabó con mi tesoro. Entre otros, el mejor de los tesoros eran estos escritos de Luisa Picarreta. Y me escribió para que le done
le regale una colección que ya no tenía porque estaba como un huérfano que no tenía el alimento divino que le hacía falta, el divino querer. Yo con mucho gusto le mandé una colección completa y cómo me agradeció cuando recibió. Esos sacerdotes que realmente abren su corazón, tienen esa disponibilidad de aceptar estas verdades, ¿cómo agradecen? Porque realmente se enriquecen. Como me decía otro sacerdote, todo lo que he aprendido en el seminario y mi formación sacerdotal ha sido muy poca cosa ante estos escritos. Claro, se van a rasgar las vestiduras muchos sacerdotes, diciendo que eso es una exageración. No, así me confesó un sacerdote. Más bien estaba perdiendo la fe, palabras textuales de él. Pero esto me vino a dar sentido a mi vida sacerdotal y a un crecimiento espiritual que no lo tuve ni en los seminarios ni en mi formación. Y continúa Jesús: yo los pondré a un lado. Bueno, voy a repetir un poquito para que se entienda todo el significado de lo que estoy leyendo. Dice: y a pesar de las oposiciones y juicios desfavorables de estas personas competentes, yo me haré camino. Y si estos con sus juicios querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los pondré a un lado y me haré camino, disponiendo a otras personas más humildes y sencillas y más fáciles para creer en mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas, y con su sencillez, en lugar de encontrar sofismas y dispuestas, reconocerán como don de cielo lo que yo he manifestado sobre mi divina voluntad. Y estos me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos sobre mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida a la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme. Es más, tenían vergüenza de acercarse a mí. Su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido, de modo que llegaron a odiarme. Yo los hice a un lado y escogí humildes, sencillos y pobres pescadores, los cuales me creyeron y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi divina voluntad. Qué hermoso. Entonces, aquí lo dice textualmente Jesús, que los pondré a un lado. A aquellos que se oponen a que se extienda el reino de la divina voluntad. Les pondrá a un lado y va a escoger a gente sencilla para que esto se haga realidad. Y se está haciendo realidad, hermanos. Ahora, como nunca, eso que nos dice Jesús, que el reino de la divina voluntad se extenderá y será una realidad porque es un decreto divino. Ya estamos viendo ya. Ustedes vean en muchos programas de YouTube y otros medios de comunicación, de radio y televisión, cómo se ha propagado en el mundo. Y a muchos países en Europa, en América Latina, Estados Unidos, Centroamérica, ya conocen esta doctrina y el bien que está haciendo. Pero para eso nos insiste Jesús de que seamos propagadores de estas verdades y del reino de su divina voluntad, pero en una forma llena de amor, de humildad, no de protagonismo, y peor aún, querer aprovecharse de estos escritos para hacer tal vez una secta, cuando se hace mala interpretación de estas verdades. Por eso también nos pide el Señor que estemos atentos, porque nos puede llevar a la soberbia espiritual, sus conocimientos,
si no somos sencillos de corazón. Entonces, esos son los modos divinos de Jesús que nos pide a nosotros de que seamos humildes, que nos apeguemos a las verdades, que no nos salgamos de estas verdades y no hagamos una propia interpretación, digamos, creyendo que estamos haciendo la divina voluntad, viviendo en ella, cuando no es así, cuando más bien estamos tratando de engañarle a Jesús, creyendo que estamos viviendo la divina voluntad, cuando nuestra vida es simplemente una vida de modos humanos, o una vida intermitente, haciendo a veces la divina voluntad y otras veces haciendo la voluntad del hombre o del mundo. Así no funciona. Y continúa Jesús: por eso, hija mía, no te desalientes al oír tantas dificultades que ponen. No apartemos nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado, que tú hagas en mi divina voluntad. Yo nada descuidé de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron. Todo el mal quedó para ellos. A mí me convenía hacer mi curso que había establecido, hacer por amor a las criaturas. Así harás tú. Sigue tu abandono en mi divina voluntad y tus actos en ella. Y yo no te dejaré, estaré siempre junto contigo. ¿Cómo remata este escrito el Señor? Y eso también vale para nosotros. Él estará siempre con nosotros, no solamente que en ese entonces con Luisa, con nosotros también si seguimos sus consejos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta pronto, si Dios lo quiere.